Hola, Agus, ¿cómo estás? ¿Todo Hola, bien? hola Diego, buenos días, ¿cómo estás? Bueno, vamos a arrancar con el video para cuarto de geografía, ¿te parece? Me parece genial, así la idea es poder retomar un poco lo que veníamos haciendo y avanzar un poquito más en este tema de integración regional que es el último que presentamos. Excelente. Bueno, es importante entender que este video lo hacemos en conjunto para poder integrar todos los contenidos que fuimos estudiando en este primer trimestre y la idea es que podamos comprender cómo estos estados nacionales se van a integrar poco a nivel regional, territorialmente hablando, y después a nivel mundial. Hay un mapa ahí que está muy bueno, en donde vemos como un feedback, ¿no? Un ida y vuelta de conexiones entre territorios. En la primera diapositiva hacemos un breve repaso en donde nosotros podemos comprender los conocimientos más importantes que nosotros recortamos para trabajar en este primer trimestre virtual. El primero con que arrancamos la globalización neoliberal. ¿De qué hablamos cuando hablamos de globalización? Y recordamos la globalización como un proceso mundial que tenía distintas, digamos, variables, características económicas, políticas, tecnológicas, culturales, que nos van a permitir comprender el surgimiento a partir de esta globalización neoliberal de una brecha que se va ampliando entre unos países centrales que tienen un poder hegemónico y un conjunto de países periféricos que van a estar, digamos, por así decirlo, entre comillas, dependiendo económicamente de estas grandes potencias. Y esta globalización neoliberal tiene, como decimos siempre, cuestiones positivas y por ahí cuestiones para poder seguir trabajando. Nadie va a discutir que los avances tecnológicos nos han permitido relaciones comunicacionales. Por ejemplo, nosotros estamos hablando hoy a través de una teleconferencia, pero también se han generado distanciamientos, diferencias, desigualdades a partir de esta globalización. Nosotros nos ponemos los anteojos y tratamos de mirar de manera crítica ambas realidades. Después este fenómeno mundial que va a generar la mundialización de la cultura, que va a generar códigos mundialmente conocidos en todo el planeta a partir de tecnologías de comunicación y ciertas pautas culturales. Esto es como un repaso de lo que habíamos trabajado. El OK, el me gusta, el seguime, las redes sociales que nos permiten hoy estar conectados al instante con un montón de amigos reales y de amigos virtuales, porque hay que decir la verdad, nosotros no conocemos a todas las personas que están detrás de esas pantallas. Hay millones y millones de seguidores por ahí de una persona, y esa persona no sé si conoce a todas esas relaciones que se autotitulan amigos, ¿no? Bueno, vamos a seguir con el concepto del rol del Estado. Y acá lo queremos relacionar directamente con historia, porque historia y geografía van de la mano, literalmente. Son dos materias de ciencias sociales que nosotros como profes, como colegas, y que trabajamos en pareja pedagógica, tratamos de articular no solo para que se entienda mejor la materia, sino también para que ustedes puedan comprender las relaciones. Dentro del sistema capitalista, nosotros vamos a analizar dos tipos de Estado que surgen luego de la globalización neoliberal y que entran en conflicto, ¿no? Por un lado está el estado de bienestar, que es un estado que podemos categorizar también como benefactor, en contraposición a un estado neoliberal, que lo categorizamos como neoliberal o nuevo liberal, porque lo queremos diferenciar históricamente en contexto del estado liberal del siglo XIX. Es importante ver las diferencias. El estado liberal del siglo XIX no es lo mismo, no es el mismo que el estado neoliberal del siglo XXI, que es el que estamos viviendo nosotros. Hay 100 años de diferencia en donde los contextos mundiales cambiaron. Y también vamos a analizar y repasar la idea del sistema capitalista. Cómo el sistema capitalista, ¿se acuerdan? Estudiamos sus etapas y vimos que tiene cambios y continuidades. Estamos en una escuela técnica. El sistema capitalista con la revolución industrial trajo al mundo el concepto de la industria, la fábrica, el taller. Nosotros que tenemos una escuela con muchos talleres, vemos que hay una continuidad en cuanto a los talleres. Los trabajadores siguen yendo a trabajar al taller mecánico, al taller de electricidad, al taller de costura, ¿bien? Eso es una continuidad, pero esos talleres no son iguales y las condiciones de los trabajadores muchas veces no son iguales, aunque a veces todavía en la actualidad, aunque parezca una distopía,
hay situaciones de explotación laboral en talleres clandestinos textiles en Argentina en el siglo XXI, donde trabajadoras siguen siendo explotadas como aquellos primeros trabajadores de la Revolución Industrial. Ahí vemos una continuidad en el tiempo y relacionamos con historia de nuevo. Eso por un lado es el pantallazo del primer trimestre, en donde vimos que la globalización y la mundialización de la cultura son dos procesos que van de la mano. La globalización es más, por así decirlo, global, tecnológica, económica, y la mundialización de la cultura es más cultural y comunicacional, que nos permite hablar ciertos códigos, que nos permiten circular por el mundo con situaciones similares. Vamos a cualquier aeropuerto del mundo, o a cualquier cajero automático del mundo, o a cualquier hotel de cadenas importantes del mundo, y son todos iguales. Si vos tenés dinero dólar y hablás un poquitito de inglés o no, te podés comunicar. ¿Te parece que pasemos a la otra diapositiva? Bien. Vimos que el sistema capitalista se consolida. ¿Qué significa esto? Que surge una división internacional del trabajo, en donde hay países centrales que tienen una hegemonía del poder económico, cultural y político, y hay países periféricos que van a, me encantó el símbolo, van a girar en torno a esta situación. Este símbolo también nos permite ver el tema del color, ¿no? Hay un color que es más fuerte, que es más penetrante, que es más poderoso, y un color que por ahí es más suave y que tiene menos entidad. El país periférico tiene la potencialidad de justamente alcanzar esa situación. El problema es que muchas veces le cortan las alas o le ponen palos en la rueda. ¿Por qué? Porque la desigualdad es una variable fundamental del sistema capitalista. ¿Qué quiere decir? Que la desigualdad es una premisa necesaria del sistema capitalista. Y esta es la mirada crítica que nosotros aportamos como profesores. Una mirada crítica para poder entender las variables, no solo del sistema capitalista, de la globalización y de la mundialización, sino también de nuestra propia realidad. Y cuando decimos mirada crítica, también decimos mirada creativa. ¿Qué podemos aportar nosotros para que este sistema sea más justo, sea más equitativo y sea más solidario? Y justamente acá, como decíamos con Agus en los primeros videos, y nos pusimos de acuerdo, no buscamos bajar línea. Al contrario, buscamos dialogar y buscamos cuestionar ciertos sentidos comunes o ciertos órdenes establecidos para que podamos generar una mirada que permita dialogar a partir de las diferencias, a partir de las cuestiones diversas que van surgiendo. Después, en la próxima diapositiva, vemos justamente lo que planteamos acá, que hay movimientos alternativos a la globalización, al capitalismo y a la mundialización de la cultura. Hay un montón, Agus, no vamos a poder abordar todos, pero quisiera dar algunas ideas fuertes para entender que no es lo mismo hablar de comunismo, de socialismo, de anarquismo. A veces lo escuchamos y decimos, oh, capitalismo, oh, comunismo, y son como ideas muy utópicas, pero que a lo largo de la historia, a lo largo de nuestra historia reciente, se han implementado en distintos países. Y una cosa es la idea y otra cosa es la implementación de esa idea. ¿De qué hablamos cuando hablamos de izquierda? Hay amplios espectros de la izquierda, no hay una sola izquierda, hay muchas izquierdas. Por lo pronto, la izquierda es todo lo que está justamente en oposición al concepto de derecha. Derecha lo asociamos muchas veces al concepto que ganó, que es el concepto capitalista, por así decirlo. Porque en historia, después lo vamos a ver, alerta spoiler, hay una guerra que divide al mundo en dos, entre el mundo capitalista y el mundo comunista. Ya sabemos quién ganó, estamos en el siglo XXI. Ganó Estados Unidos esa gran guerra. Y Estados Unidos, con su sistema capitalista ahí con punta de lanza, generó un sentido común dominante. Nosotros vamos a proponer dialogar con esos sentidos que circulan. Movilizan a trabajadores que reclaman mejores condiciones, digamos, salariales, laborales, de vida. Surgen movimientos que, por así decirlo, luchan por el reconocimiento como una entidad. Yo acá quiero hablar un ejemplo concreto de los movimientos sin tierra en Brasil, que están luchando porque se los reconozcan como ciudadanos brasileños. Estamos hablando del siglo XXI, estamos hablando particularmente de la discusión que tienen con Jair Bolsonaro en esta situación. Y estos movimientos vamos a tener 3 ejemplos concretos.
El primero más fuerte, que me parece que en este momento, que muchos lo llaman la marea verde, que muchos lo llaman, es un movimiento centenario, es el movimiento feminista. El movimiento feminista tiene una entidad muy importante en nuestra sociedad, no es solo Argentina. Ahí pusimos una de las primeras fotos, las de arriba, que son las mujeres feministas de hace 100 años que luchaban por poder votar. Cuando digo poder votar, es que las mujeres antes no votaban. Era una desigualdad social restrictiva, solo votaban los varones, las mujeres estaban marginadas. Este movimiento feminista llega hasta nuestros días. Y como digo siempre, ahí lo explica muy bien, hay muchos feminismos, por eso con ese, no hay uno solo. Y son muchos movimientos y muchas luchas. Y hay movimientos feministas en Argentina, en Latinoamérica y en el mundo. Por eso las luchas feministas siguen hasta la actualidad, es una continuidad en el tiempo. Un movimiento más antiguo podemos decir que es el movimiento de los pueblos originarios. Los pueblos originarios vienen luchando por su reconocimiento desde que sufrieron, por ejemplo, la conquista y colonización de su territorio, la imposición de una cultura, el exterminio de muchos de sus pueblos, con lo cual los pueblos originarios son un movimiento alternativo. El movimiento Sin Tierra de Brasil es un movimiento de pueblos originarios. Voy a poner un ejemplo concreto, el Mundial 2014, que nos trae malos recuerdos, Goxe y todo el gol ese que nos trae tanta tristeza. Los pueblos originarios brasileros, arco y flecha en mano, defendiendo un lugar en donde era un cementerio de ellos, Tierra Santa, hicieron un estadio de fútbol, arriba del territorio donde ellos habitaban. Estamos hablando del siglo XXI, año 2014. Brasil, decime qué se siente, no sé si se acuerdan. Eso pasaba acá cerquita. Y hoy Brasil está atravesando otra gran crisis, ¿no? Que también tiene que ver con este movimiento alternativo. Y por último, otro movimiento social que me parece destacable, que para mí es importante, es el movimiento de la juventud. Cuando digo juventud me refiero a los jóvenes. Nosotros que estamos en una escuela salesiana sabemos lo que es el movimiento juvenil. Los jóvenes que van a empoderarse a partir de luchas que vienen desde, en Argentina, el boleto estudiantil, que parece una tontería, pero fue una lucha que trajo mucha vida y mucha muerte, que hoy ustedes pueden viajar tomando en colectivo el boleto estudiantil gracias a esa lucha juvenil, y que siga hasta nuestros días, los jóvenes y las jóvenes que luchan todos los días para que se les reconozcan sus derechos. Hoy, los jóvenes de más de 16 años pueden votar en Argentina. Y no es un dato menor, y es un movimiento social juvenil que trasciende al Don Bosco, que es nacional. Bien, orden mundial, dinámico y conflictivo. Recuerden esta idea, el orden mundial está en lucha permanente. El orden mundial no es fijo, sino que es móvil. ¿Por qué? Porque se muestra el movimiento de ese orden mundial, dinámico y en conflicto permanente. Agus, ¿se entendió lo que dije? Clarísimo, Diego, clarísimo también esto que en Geo, cuando hablemos de movimientos de izquierda, de movimientos sociales, hablamos justamente de gente que se organiza porque quiere luchar de diversas maneras posibles, que uno puede considerar algunas más legítimas que otras, pero que quiere luchar, en el fondo, algo que por ahí suena muy trillado, que es una sociedad más justa o el acceso a determinados derechos que les estaban vedados, ¿sí? O sea, no es un tema que nosotros vayamos a profundizar en geografía, el amplio espectro que implica el movimiento de izquierdas, pero sí saber que hay distintas tendencias, algunas más radicales que otras, o algunas, como el anarquismo, descreen directamente del orden estatal. Entonces, bueno, dentro de todo ese amplio espectro de movimientos, hay algunas que van a ir llevando propuestas adelante y que van a alcanzar el poder, como vimos que va a ser la Revolución Rusa, la Revolución China o la cubana, y otras que se van a mantener siempre en este lugar de subalternidad, digamos, ¿no? Como luchando desde los márgenes o desde abajo. Volvemos a este orden mundial que dijimos, es dinámico y es conflictivo, no está dado, no es natural. Tenemos, por ejemplo, un inicio que lo marcamos con estos imperios multiétnicos, que cuando profundicemos sobre la Primera Guerra Mundial vamos a ver cómo estallan. ¿Qué es un imperio multiétnico? Es un conglomerado de naciones, de etnias, de pueblos sometidos o encasillados dentro de fronteras estatales. Esto va a entrar en crisis y es lo que va a dar origen al proceso de conformación de estados nacionales que fuimos viendo también.
Una vez que estos estados se consoliden y que se definan las fronteras, que como bien dijimos son acuerdos políticos o son producto de luchas y de disputas entre distintos estados, a medida que avance el siglo XX y el siglo XXI se va a ir viendo cómo también es más necesario que se produzca esta integración regional en bloques, dependiendo de la cercanía territorial o de la potencialidad en materia de recursos o de economía. Y acá nosotros vimos, en el manual tenemos una multiplicidad de tipos de bloques que pueden darse. Nuestro país, por ejemplo, pertenece al Mercosur, que es un mercado común. La mayoría de los países de Europa Central pertenecen a la Unión Europea, que es una unión económica. Tiene otro nivel de compromiso y de integración diferente al que podemos llegar a tener nosotros en el Mercosur. Y hay también otros estados que son plurinacionales, como el estado de Bolivia, por ejemplo, acá cerquita, que reconocen dentro de una sola conformación estatal que existen múltiples naciones, múltiples pueblos, y que reconocen la legitimidad de esas identidades culturales diversas. No buscaron o no buscan imponer un único modelo, como por ahí sucedió en nuestro país, sino que reconocen la diversidad y tratan de construir un estado a partir de eso. ¿De qué hablamos cuando hablamos de bloques regionales o de integración regional? Hablamos justamente de distintos criterios que se aplican en los países, entre países y de acuerdos comerciales, multilaterales, para avanzar, digamos, en proyectos económicos, políticos, sociales. Vemos, por ejemplo, en la Unión Europea que integración implica una moneda común, como es el euro, algo que en otros tipos de integraciones no existe. O sea que eso demanda un tipo de acuerdo mucho mayor que otro. Y pusimos algunos ejemplos. Yo puse los que por ahí nos suenan más cercanos, que eran los que se estaban mencionando: el Mercosur, el mercado común, la Unión Europea y un área de libre comercio. Sería otro tipo de integración. ¿Qué es lo más importante, lo que a nosotros más nos interesa? Si yo hoy voy al libro, al PDF que le dimos a los chicos, a mí me parece que quedó un poquito desactualizado. ¿Por qué? Porque en estos últimos años esos bloques regionales, esos procesos de integración empezaron a entrar en tensión. Se fundaron, originalmente tenían una propuesta o tenían cierto consenso, que hoy en día ya no es el mismo. Lo vemos hoy claramente, si alguno presta atención a las noticias, vemos que con el Mercosur está pasando algo así. Hay titulares que dicen que Argentina está por salir del Mercosur, hay otros titulares que dicen que el Mercosur ya no sirve. Entonces, bueno, esos acuerdos que ya por ahí tienen 20 o 30 años, hoy en día empiezan a entrar en jaque. Pongo otro ejemplo puntual: la Unión Europea. Se supone que tiene políticas económicas, administrativas y fiscales comunes. Hace unos años que firmaron acuerdos para recibir una cuota de refugiados provenientes de África. ¿Vos qué decís, Diego, que la cumplieron todos los países por igual? No, para nada. No pudieron sostenerlo. Los países que más migrantes recibieron fueron los países que están más al sur: España, Italia, Grecia, ¿sí? Y los países que están más al norte, más lejos de la llegada de los migrantes y de los refugiados, se hicieron los distraídos, no cumplieron con su parte del acuerdo. Entonces, ahí llega el momento de decir hasta dónde esta unión regional o esta unión económica es efectiva. Eso es interesantísimo lo que vos planteás. Los países de Europa que hoy no reciben migrantes son en su mayoría los mismos países que cuando atravesaron una crisis humanitaria fueron ellos migrantes y fueron otros países, por ejemplo América y por ejemplo África. ¿Cómo es el mundo y cómo es la historia y cómo somos los seres humanos? Hay gente, esto es trágico, Agustina, con las migraciones, que mueren en el mar Mediterráneo. El mar Mediterráneo hoy se lo conoce en Europa y en África como el mar de la muerte. Miles de africanos que están migrando hacia Europa mueren porque no los reciben en sus puertos a ellos que están buscando justamente una mejor vida. Y esto es importante entender, porque la Unión Europea plantea el recibir en la ley, pero después no lo aplica en la práctica. Y eso es lo interesante. Muchas veces la ley y la práctica no es lo mismo. Por eso nosotros buscamos cuestionar eso y quedarnos con esa mirada para entender en qué mundo estamos viviendo. ¿Se entendió, Agus, lo que planteo? Clarísimo, Diego, y justamente por eso en esta última actividad que compartimos con los chicos les proponíamos eso, ¿no? Como qué críticas o qué diferencias podemos encontrar entre cómo están funcionando hoy algunos de estos organismos, de estos bloques regionales, y cómo funcionaban o cuál era la idea cuando se fundaron.
Retomando la lógica de cambios y continuidades, podemos detectar algunas continuidades en este proceso que inició entre el siglo XX y XXI, fines del XIX, que tiene que ver con que hay una lógica colonialista e imperialista en términos de que sigue habiendo países que se imponen sobre otros y que imponen condiciones o que imponen voluntades en términos de materia económica o política. Pero hay países que, porque pueden, se imponen por sobre otros que por ahí no pueden. Y sigue habiendo desigualdades. No quizás las mismas, algunas sí, lamentablemente, como vos citabas, las de las condiciones de trabajo en algunos lugares, pero de alguna u otra manera la desigualdad se va, digamos, no termina desapareciendo porque, como ya dijimos, es propia de este sistema. ¿Qué cambios podemos marcar en este desarrollo o en este avance del sistema capitalista? Y bueno, que aparece este cuestionamiento, aparece la lucha de clases en términos de discutir esa hegemonía, discutir ese orden instalado. En algunos lugares va a funcionar, va a dar resultados, en otros lugares va a generar un cambio, pero después va a volver para atrás, pero no vamos a profundizar en ese tema, pero sí lo importante es reconocer que este sistema capitalista no está establecido, sino que siempre es cuestionado desde distintos márgenes y distintos sectores, que en general reclaman, como ya venimos diciendo, que se considere la perspectiva de derechos de una forma un poco más amplia. En esta misma lógica, esa hegemonía va a estar en disputa. Si uno investiga un poco las noticias actuales sobre orden mundial y acuerdos comerciales, ve que, por ejemplo, ya no es Estados Unidos solamente la que tiene capacidad de marcar las reglas del juego a nivel geopolítica internacional. Empiezan a aparecer otros actores como Rusia, como China, como la Unión Europea. Entonces, eso pone en disputa la hegemonía. La hegemonía es como, en términos futbolísticos, corregime si me equivoco, pero es como quién es el dueño de la pelota, ¿no? El que tiene la pelota es el que decide cómo se juega y para dónde y hasta cuándo. Bueno, ese podría ser un buen ejemplo entonces del concepto de hegemonía. Y otro cambio que podemos ver, que por ahí es el más tangible, tiene que ver con los modos de producción. En un contexto de capitalismo globalizado, el modo de producción se caracteriza por la dispersión. Ya no hay una fábrica donde se produce todo un producto, sino que se busca a lo largo y del ancho del planeta los lugares donde los costos de producción sean más bajos. Entonces, de repente, mi teléfono, mi televisión o mi computadora tiene componentes traídos de distintos lugares y en determinado país se le pone solo la marca o se le embala o se comercializa simplemente, ¿no? Entonces, el modo de producción que nosotros que va a cobrar más importancia en este mundo globalizado se llama dispersión productiva, es decir, esta producción que no se hace en una única fábrica, no es un trabajo especializado, sino que se reparte por distintos lugares. Hay un ejemplo que los chicos lo van a entender, yo lo doy siempre y es clave. Hay muchos pibes en nuestra escuela que son fierreros, les gustan los autos. Yo pongo un ejemplo para que ellos lo entiendan. En el año 1995, con mi papá, con mi mamá, se compró en la familia el primer auto 0 kilómetro que tuvimos, que era un Volkswagen Senda 95. Y yo, feliz, siendo niño, abría el auto, lo revisaba, abría el motor y decía, Made in Alemania, Made in México, Made in Brasil, Made in Argentina. En el mismo auto que yo tenía, las partes de ese auto, Agustina, estaban dispersas por todo el mundo. En Argentina se ensambló ese auto, pero no se fabricó íntegramente. Y ese es un ejemplo concreto del modo de producción de la dispersión. Hoy nos pasa con los celulares, con las computadoras, con los aparatos tecnológicos. Esa dispersión hace que nosotros por ahí ensamblemos algo, pero en realidad no hay una producción, por así decirlo, nacional íntegra. ¿Se entendió, Agus, el ejemplo? Sí, perfecto. Y redoblo ahí un poquito más la apuesta en términos de ¿es posible, es viable en un mundo como el de hoy pensar en términos de una producción nacional íntegra? ¿O la salida o el camino tiene que ver con esta integración regional de la que estábamos hablando, ¿no? Bueno, ahí entran a jugar otras variables que por ahí no nos queremos despertar mucho, pero a veces uno tiene como ese ideal, ese corazoncito en la producción nacional y la soberanía, y en realidad quizás lo más estratégico en el mundo hoy en día es pensar acuerdos regionales o acuerdos que se rijan según otros criterios.
avanzamos un poquito. Dentro del marco de este sistema capitalista, el Estado puede tomar distintos roles, distintos modelos económicos a aplicar. Dijimos que el Estado lo entendemos como la estructura administrativa de un país, de un Estado-nación, que está gobernado, podríamos, el gobierno puede ir cambiando, y cada gobierno tiene una mirada política y económica que puede ser igual o puede ser diferente. Entonces el Estado puede tomar distintos roles, puede tomar un rol más intervencionista, que quiere decir que regula más la economía y que redistribuye en términos de garantizar el acceso a derechos de la población en general, o eso se pone como objetivo, o puede ser un Estado más liberal, que como ya dijimos, o neoliberal, no considera necesario intervenir tanto en la economía, sino que deja que el mercado se rija según la ley de oferta y demanda, y eso es lo más importante, y en un segundo plano queda la cuestión de la distribución de la riqueza o de la garantía de derechos. ¿Por qué nosotros siempre parece que tiramos para el Estado intervencionista? Porque nuestra Constitución está regida por algunos preceptos básicos que tienen que ver con que ponen al Estado en un lugar de garante de derechos. Entonces nosotros cuando hablamos siempre es inevitable pensar que el Estado no tiene ciertas responsabilidades, en el caso de nuestro país, porque están escritas en la Constitución. Entonces, por lo menos a mí lo que me pasa es que para mí es un hecho, el Estado tiene ciertas responsabilidades. Ciertamente habrá gente que dice el Estado no debería hacerse cargo de todas esas cosas porque es un Estado que de esa manera genera muchísimo gasto o que genera un montón de situaciones negativas. Seguramente hay mucha gente que considera que el Estado debería ser más liberal o más neoliberal. El problema, por lo menos para mí en nuestro país, es que hoy la Constitución establece otra cosa. Esa para mí es la clave, Agus. Diste en la tecla, o como dicen en el fútbol, la clavaste al ángulo. Es genial. La gran discusión, Agus, ¿sabés cuál es? Si es un gasto o si es una inversión. Y acá justamente es la perspectiva que uno tiene, y acá los invitamos a dialogar. Ni Agustina, ni Diego, ninguno de nosotros dos queremos bajar línea, al contrario, queremos dialogar sobre esto, pero obviamente desde el punto de vista constitucional, el Estado-Nación Argentina, por ejemplo, en el artículo 14 bis, establece un precepto que nosotros valoramos y que nosotros pregonamos. Por eso la discusión es si es un gasto o una inversión. Y ahí viene la discusión sobre el Estado, si el Estado en realidad es de bienestar o es neoliberal o es proteccionista o intervencionista. Son distintas miradas sobre un mismo acontecimiento. Y no hay una mirada única, hay muchas miradas. Por eso quería poner por así decirlo, este comentario breve para que este diálogo también sea más fructífero. ¿Se entendió, Agus? Clarísimo. Mira, no me había dado cuenta, pero de vuelta los colores quedaron simbolizándolo, ¿no? Para hacerlo como breve, un Estado intervencionista, entonces, es intervencionista, proteccionista y de bienestar, medio como que están en la misma línea. Ahora vamos a especificar un poquito cada uno. Y liberal sería lo que estaría en otra sintonía, como la otra opción. Intervencionista, vamos a decir, cuando este Estado considera necesario regular la economía en función de la redistribución, es decir, no dejar que el mercado se rija por la ley de oferta y demanda, sino que el Estado intervenga para que esa ley de oferta y demanda no genere tanta desigualdad. Un Estado proteccionista, vamos a hablar cuando es un Estado que invierte, que considera necesario proteger la industria, proteger la economía local frente a el ingreso o a los acuerdos que puedan producirse en comercio internacional. Un ejemplo que sí nos va a resonar desde el lado de historia. Cuando en nuestro país se decidió aplicar el modelo agroexportador a fines del siglo XIX, ese tipo de comercio implicó que a nuestro país ingresaran muchísimas manufacturas industriales elaboradas, por ejemplo, en Gran Bretaña. Eso implicó la ruina de las economías regionales. ¿Por qué? Porque de Gran Bretaña se traían tejidos hechos en una fábrica, mientras en el interior de nuestro país había mujeres que tejían a telar, y ese era el tipo de industria que había a nivel regional. Entonces, en ese sentido, el Estado no fue proteccionista, y el ingreso de estos productos manufacturados fue en detrimento de esta industria regional. Y ese es un ejemplo de un Estado no proteccionista. Y un Estado de bienestar, vamos a hablar, cuando es el Estado también el que se pone en el lugar de garantizar los derechos a partir de la redistribución de la riqueza, y que va a apuntar a garantizar derechos sociales básicos, acceso a la educación, a la vivienda, lo que hoy nosotros damos por hecho que debería suceder, aunque al día de hoy no sucede,
aunque está escrito en la Constitución que así debiera ser, ¿no? A nivel historia en nuestro país lo vamos a asociar directamente con la llegada del peronismo al poder, pero no es excluyente tampoco del peronismo el estado de bienestar. No sé si querés agregar algo más al respecto. Sí, ¿de qué hablamos cuando hablamos de estado de bienestar? El estado de bienestar tiene como propósito garantizar, como me gusta decir a mí, las 4 patas de la silla, para que los chicos, si tenemos 4 patas, estamos seguros, ¿no? Estamos firmes. Acceso a la salud, acceso a la educación, acceso a una vivienda digna y acceso a un trabajo que dignifique. Esos 4 elementos, esos 4 pilares conforman el concepto de seguridad social para el estado de bienestar. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de inseguridad social? Cuando uno de estos 4 elementos falla. O sea, si me falta salud, si me falta educación, si me falta vivienda, si me falta trabajo, estoy en una relación de inseguridad social. El estado de bienestar tiene como propósito garantizar estas 4 variables. ¿Se entendió, Agus? Clarísimo. Avanzamos entonces hasta aquí con rol de Estado, que también es otro tema transversal y que siempre está en discusión, hasta dónde debiera llegar la injerencia del Estado. Hoy en día, cuando uno piensa en una lógica más liberal, piensa en la gente que sostiene que el Estado no debiera ser tan grande ni debiera abarcar tantas competencias, ¿no? Sino que debiera retraerse, achicarse un poco más, porque ve todas estas políticas como un gasto y no como una inversión, y entonces considera que el modo de progresar tiene que ver con reducir estos gastos del Estado. Para hablar de integración regional y cerrar un poco el tema que veníamos trabajando, como dijimos, así como el orden mundial, dinámico y está en constante movimiento. Hay distintos criterios de regionalización, hay bloques que se arman por proximidad territorial y hay bloques que se arman por potencialidad de economía emergente, como por ejemplo el BRICS, que es un grupo de países que tiene una potencialidad económica, hicieron acuerdos que eso es lo que los unifica. Están uno en cada punta del planeta, pero lo que los unifica tiene que ver con su potencial desarrollo económico. Esos acuerdos pueden, son temporales, pueden ser acuerdos en un momento y romperse tiempo después, como vemos que sucede, por ejemplo, con la Unión Europea y la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea. ¿A qué van a estar ligados los acuerdos? A los intereses en común. Mientras haya intereses en común va a haber acuerdo. Cuando los intereses vayan por otro lado, esos acuerdos se rompen. Como ya dijimos, hay distintos niveles de integración que se ponen en jaque o se ponen en discusión cuando hay que reaccionar a determinadas problemáticas. Hicimos ya el ejemplo de las migraciones y la crisis de refugiados en Europa. Hoy en día podríamos poner otro ejemplo tangible y claro, que es el COVID y la situación de pandemia mundial. Mismo en la Unión Europea, volvemos porque para mí es una de las que está más complicada, no hubo políticas comunes de prevención o de confrontación de la pandemia, y ahí tenemos los resultados, ¿no? Entonces, esa supuesta unión, ese supuesto acuerdo no se aplicó, quedó guardado en un cajón frente a estas problemáticas. Bien, y acá le hicimos el recorte de algunos titulares para ver cómo estos acuerdos entran en constante tensión, ¿no? Son ni más ni menos los ejemplos que venimos hablando, esto de qué pasa con el Mercosur, si sigue funcionando o no sigue funcionando, más que nada para que veamos esto, que entran en tensión y que en general todas estas cuestiones entran en conflicto puntualmente cuando hay que resolver un conflicto que está a las puertas del Estado, ¿no? Y cuando eso implica un gasto. Otro ejemplo clave es el cambio climático, que es un problema que no lo puede resolver un país solo, pero después ya lo vamos a ver. Que hoy en día Estados Unidos, por ejemplo, niegue el cambio climático y se resista a participar de las políticas que luchan en contra de eso, es un problema. Y para cerrar, como siempre nos gusta, es seguir pensando en estos términos, ¿no? Cuando en todas estas cuestiones, en todos estos problemas, en todos estos debates, quiénes quedan adentro, quiénes quedan afuera, ¿no? Y prestar atención a esos que quedan afuera porque, si partimos un paradigma, una supuesta realidad de igualdad de derechos que está establecida en la Constitución, en los acuerdos internacionales, que se supone que la mayoría de los estados, por lo menos europeos y de América del Sur, coinciden en que sí, todos los ciudadanos y las ciudadanas son iguales ante la ley, porque sigue habiendo políticas estatales que dejan gente afuera.
Esa es como la pregunta, ¿no? Perdón, la idea que nosotros teníamos era poder hacer una especie de cierre de trimestre virtual con este tema de integración regional. Bueno, cerramos entonces con estos temas. Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias, Agus. Quedó buenísimo y tarea para el hogar que no hay que hacer. Pensar en esta pregunta. ¿Por qué hay tantos excluidos en el mundo actual? Para pensar. Bueno, nos vemos en un próximo video, Dieguito. Te mando un beso. Dale. Chao, chao. Hasta luego.